Sabe que la oración, mi hermano, es nuestro modo de vida. Prayer is our way of life. La oración es lo que nos va a ayudar para poder seguir adelante. Prayer is what's going to help you so you can keep on going. La oración es lo que va a venir a ayudarnos para conocer la voluntad del Padre. Prayer is going to help us. It's going to help us so we can know the will of God. ¿Cuántos aquí quieren conocer cuál es la voluntad de Dios? How many of you want to know what the will of God is? ¿Cuántos de ustedes quieren saber qué es lo que te puede conectar con Dios? How many of you want to know what can connect you to God? Y yo sé que todos aquí oramos. I know that we all pray. Todos los que estamos aquí oramos. No, yo creo que es muy es muy, no quiero decir raro, pero a lo mejor yo creo que es común, ¿verdad? Es común orar. Aunque uno diga, no estoy muy cerca de Dios, pero oramos. Dios, ayúdame. No sé qué hacer, ¿verdad? Yo creo que todos. I think we all pray somehow en nuestra vida. Y aún mis hermanos, si uno es salvo o no salvo, even if you're saved or not saved, o si conoces a Dios o no conoces a Dios, yo creo que todos en un tiempo u otro oramos. I think we all pray one way or the other. Y en esta hora vamos a hablar de lo que es la oración, nuestro modo de vida. Prayer, our way of life. La oración, mis hermanos, no solo se trata de lo que yo quiero y lo que quiero que Dios haga por mí. No se trata solo de pedir perdón por nuestros pecados. No se trata solo de orar antes de dormir, quizás, o comer. Prayer is not about just praying about what I want or what I want God to do. It's not just to ask for forgiveness. It's not just to pray for, right before we go to sleep or for our meals. No se trata solo de orar a Dios cuando necesito ayuda de algo. It's not just to pray to God when I need something. Y claro que vamos a orar antes de dormir, de comer. Of course, we have to pray for all this. Todo lo que mencioné, everything that I mentioned, of course, it's good to pray about all that. Es bueno orar de todo eso, pero eso no es lo que se trata, no es todo lo que es la oración. That's not all prayer. That's not what prayer is all about. Se trata de hablar con Dios. Prayer is to talk to God. La oración es tener un diálogo con Él. It's to have a dialogue with God. Es como cuando tú te sientas a platicar con tu amigo y empiezas a abrir tu mejor amigo. It's like when you sit down and you start talking to your best friend y empiezas a decirle qué hay en tu corazón, how you feel, you start talking, telling them how you feel, what's in your heart. Empiezas a intimidar. You're being intimate with your best friend or con la persona que tú le tienes confianza, with the person that you trust. Y empiezas a desahogarte, quizás empiezas a hablar cómo te sientes. You start telling him how you feel, Así es como, y esa persona también te contesta, and that person answers you, hears you, and speaks to you. Y quizás te da consejo, and maybe they'll give you an advice. A lo mejor te ayuda, they help you somehow. Así es la oración.
La oración es igual con Dios. Dios quiere que así como tú confías en tu amigo, así que cuando pasa algo, a la primera persona que tú piensas en hablarle y decirle lo que pasó, así es como Dios quiere que tú pienses en Él cuando se trata de la oración. That's how God wants you to think about Him when it comes to prayer. Él quiere que tú sepas que Él está ahí por ti. He wants you to know that He's there for you. Nadie, mi hermano, nadie puede decir, no, yo no merezco orar a Dios. No one can say, I don't deserve to speak to God porque yo he sido una mala persona, because I've been a bad person. O yo no merezco porque soy una pecadora o pecador. I don't deserve to talk to God because I have sinned, or I'm not worthy, no soy digno. No, mi hermano, delante de Dios, el que ore a Dios, el que hable a Dios con todo su corazón, that you have a sincere heart, con un corazón sincero, si tú vas delante de Dios, Él te va a escuchar. He's gonna hear you, y aún te va a contestar, and He's gonna answer you. Pero lo que pasa con nosotros es que vamos a orar, oramos a Dios, we go and pray and we ask, pero nos levantamos y ya, no esperamos que Él nos hable. Y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo puede ser eso? Es nomás quedarte callado, it's just staying still y dejar que Él empiece a hablar. Y no que vas a oír su voz, quizás, a lo mejor sí, it's not that you're going to hear His voice, pero vas a poder, quizás va a venir un pensamiento, maybe a thought, que tú sabes que ese pensamiento no viene de tu mente, sino que tú sabes que tiene que ser de Dios. Vas a quizás sentir lo que debes de hacer. You're going to feel what you need to do. La respuesta Dios te la va a dar. O vas a sentir una paz. You're going to feel peace. Cuando Dios habla a tu vida, la señal es que sientes una paz. When God speaks to your life in prayer, or when He speaks to you, you're going to feel peace. That's a sign that it's from God. No hay confusión. It's not a confusion. No te vas a sentir confundido. You're not going to feel confused. You're going to feel peace. Y ahí te vas a dar cuenta que es Dios hablando. And that's how you're going to know that God is speaking. Entonces, la oración se trata de tener una relación íntima con Dios. It's about having an intimate relationship with God. Se trata de conocer quién es Dios. When you pray, you get to know God. Y se trata de descansar y confiar en su palabra. When you pray to God, es importante también, y lo hemos mencionado antes, and it's important, que necesitamos también que conocer la palabra de Dios. We need to know the word of God when we pray, para así tener la confianza que lo que estamos orando, confiamos que se va a cumplir. It's important to know God's word, so when we pray, we have the confidence and trust that the word, when we're praying, what we're praying, it's gonna happen. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Y también la oración, mis hermanos, se trata de una conexión con el Espíritu Santo. It connects you with the Holy Spirit. Y la oración te conecta con el Espíritu Santo porque acuérdense que la palabra, lo que Jesús dijo, que cuando Él iba a ir, dijo, me voy a ir, pero va a venir un consolador. But I'm going to leave, but the Comforter is coming. Alguien que va a estar con ustedes siempre. Somebody that's always going to be with you. Entonces tú no estás solo. You're not alone. El Espíritu Santo está contigo. The Holy Spirit is there. Y el Espíritu Santo es el que te va a guiar. The Holy Spirit is He's gonna guide you. Pero tiene que ver una vida de oración. El Espíritu Santo no te puede guiar si no hay una vida de oración. The Holy Spirit cannot guide you if you do not have a prayer life. La oración, mi hermano y mi hermana que está aquí, the prayer es un estilo de vida. It's a is it style of life? Way of life. It's a way of life. It's the way you live. That's what prayer is. Pero como un estilo de vida, how do you say that it's a way of life? La palabra de Dios nos dice, orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Praying in all times in the Spirit. We should be alert and we should do it without ceasing. Tenemos en todo tiempo. Entonces, si aquí dice que debo de orar en todo tiempo, esto quiere decir que es un estilo de vida. Ahora, usted puede decir, pero ¿cómo voy a estar hincada todo el día orando? How am I going to be kneeling down praying all day long? No se trata, no quiere decir eso. That's not what it's talking about. Claro que tenemos que apartar tiempo para Dios. We have to make time for our prayer, for our devotion. Pero orando en todo tiempo quiere decir que en todo tiempo, no importa lo que tú estés haciendo. It doesn't matter what you're doing. Si estás trabajando, estás manejando, lo que estés haciendo, caminando en el día, walking in your day, daily walk, haciendo lo que hagas, doing what you're doing, pero en todo tiempo teniendo la comunión con Dios en tu mente, orando, diciéndole, Dios, ayúdame con esto. Oh, gracias Dios, porque yo sé que estás conmigo. Es siempre estando y meditando en su palabra, and meditating in His word. No sé si me estoy explicando. Orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia. Eso quiere decir que no podemos dejar. We have to persevere. We have to persevere in prayer. Tenemos que perseverar en la oración, no dejando un día sí, un día no, o hoy sí, mañana no. No, mi hermano, es algo constante, pero eso no va a pasar si no hay un estilo de vida. That's not going to happen. Not going to happen if it's not a way of life. Así como nuestro estilo de vida, todos tenemos un estilo de vida que vivimos. All of us have the way we live our lives every day. Así como todos los días usted tiene que comer. Every day you have to eat, porque tiene hambre. Todos los días usted tiene que trabajar para poder ganar dinero, ¿verdad? Pero también para ser productivo. Every day you have to work so you can be productive and so you can, of course, for income source. Pero así como tenemos que hacerlo, mi hermano, o así cuando usted, ya son las 6 de la tarde y me voy a sentar a mirar mi show. It's 6 o'clock in the evening. I'm going to sit down and see my show. I have to see it. Lo tengo que ver, ¿verdad? Entonces, así es como Dios quiere que anhelemos la oración, que anhelemos estar con Él, que anhelemos pasar tiempo con Él. That's how God wants us to desire prayer, que lo hagamos un estilo de vida, that we make it part of our lives, that every day we have to pray, que si no oramos no nos sentimos completos, mi hermano. Deje todo un día sin comer. Go a whole day without eating anything or drinking water o tomando agua. ¿Cómo se va a sentir? You're going to feel that you need to eat and you need to drink water. Así es como Dios quiere que lleguemos a ese punto, mi hermano, en que anhelemos la oración. Y yo sé que la oración no es algo muy popular, mi hermano, que nos gusta como en la iglesia. I know, o como humanos, prayer is not something popular, porque no es fácil, because it's not easy, porque la oración tiene que ser constante para poder ver resultados. Prayer has to be constant so we can see results. Y no es algo que todos quieren hacer. It's not everything. It's not something that everyone wants to do. Pero mi hermano, tenemos que aprender. Yo he aprendido, I have learned, que como cristianos es necesario que nos demos cuenta cuán importante es la oración para poder seguir en el camino de Dios. As a Christian, I've realized that it's important, how important prayer is, so we can keep on in the path of God. Porque si no hay oración, mi hermano, todo
nos va a desconectar y nos vamos a desviar y vamos a empezar a hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso. If there's no prayer, we're gonna start straying away and we're gonna do what I want and what I think. Y no vamos a estar en la voluntad de Dios, and we're not gonna be on the will of God. Pero necesitamos, y para poder seguir adelante, mi hermano, es la única manera. Por eso el verso que leíamos dice, orando en todo tiempo, siempre orando. We always have to be praying. Always. Mis hermanos, mantenernos en estado de alerta y no darnos por vencidos, siendo constantes. Dice su palabra en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. The end of times is coming close. The end of everything is coming close. We have to be alert and in prayer. Esto nos está diciendo, mis hermanos, que es importante, especialmente que la iglesia en estos últimos días, en estos últimos años que nos quedan en esta tierra, necesitamos mantenernos alertos en oración para saber lo que está pasando y lo que viene, so we can know what's going to happen and what's coming. And God is asking from us que estemos conectados con Él, to be connected with Him. Porque solamente, mire, la oración, ahorita vamos a dar unos puntos, qué es cómo nos ayuda la oración. Pero tenemos que tener la oración para poder tener las fuerzas para seguir adelante y para saber qué hacer. Y mis hermanos, en la Biblia no hay mejor ejemplo. In the Bible, there's a perfect example that we have. Y ese ejemplo perfecto fue Jesús. That perfect example that we have in the Bible about prayer, de la oración, fue Jesús. ¿Por qué es el ejemplo perfecto? Why is he the perfect example of prayer, de la oración? ¿Por qué? Porque él era Jesús, era Dios, era el Hijo de Dios, y todavía así él oraba al Padre. Still that he was the Son of God, he would pray to God. And he was God himself here on earth. Y era Dios mismo aquí en la tierra. Pero como él era 100% hombre, like he was 100% man y 100% Dios and 100% God, él tenía que orar. Porque cuando él estaba aquí en la tierra, él sentía lo mismo que yo y tú. When he was here on earth, he felt the same thing that you and I felt. He felt pain, él sintió dolor, él sintió tentación, he felt temptation. Él lloró, he cried, él estaba triste, he was sad. Todos los sentimientos de los humanos él los sintió, y por eso, mi hermano, él tenía que orar a Dios. He had to pray to God, porque él todavía necesitaba la guianza de Dios. Dice la palabra de Dios que la multitud lo seguía. The Bible tells us that he would connect with God, and that the multitude would come and follow him, porque querían ser sanados, because they wanted to be healed. Pero dice, él se retiraba, he would leave, y se iba a lugares solitarios para orar. He would go to places where he would be alone to pray. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesus, being God, Jesús siendo Dios, se apartaba y se iba de la gente
Mis hermanos, nosotros tenemos que apartarnos de todos. We have to, get away from everybody y ir a orar a Dios. A veces escuchamos tantas voces, mis hermanos, y no podemos escuchar a Dios porque estamos escuchando las opiniones y lo que todos están diciendo, cuando Dios tiene la respuesta que necesitamos. Sometimes we're hearing so many voices and we can't hear the voice of God when God has the answer that we need. Jesús, la gente lo seguía. People would follow him because they needed from him. Necesitaban de él. They needed to be healed. Necesitaban ser sanos. Y Jesús sabía eso. Pero para Jesús era más importante ir a orar con Dios que sanar a la gente. It was more important for him to go and talk to God in prayer than to heal the people. Y uno dice, pero ¿cómo? How? That's kind of cold-hearted. Es como que Jesús está haciendo frío. No, es que él necesitaba el poder para ir a orar. Él necesitaba el poder para sanar. He needed the power to heal, pero no podía tener el poder si no iba a orar. He couldn't have that power if he did not go to pray. Entonces él se tenía que apartar. Él decía, yo sé que me necesitan, pero yo necesito del Padre. I know that you need me, but I need from the Father. Y es lo que cada uno, ese es un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Usted más que necesita, que la gente lo necesita a usted, o usted que necesita de la gente, more than the people need you or that you need people. Necesitas a Dios, necesitas escuchar la voz de Dios. You need to hear the voice of God. Y es lo que Jesús hacía. Y hay otro, y dice que él despedía a la multitud, se iba al monte y oraba solo. La palabra nos dice que se levantaba muy de mañana. He would get up early in the morning, when it was still dark, cuando estaba oscuro, y salía a lugares y ahí oraba de madrugada. And he would pray in the middle of the night. Ve cómo Jesús nos enseña qué importante es la oración, porque es lo que a Jesús sabía que lo necesitaba para mantenerse conectado con Dios. He needed to be connected to God, para escuchar su voz, to hear his voice, para hablar con el Padre, para que le diera fuerzas para seguir adelante, pero también para hacer su voluntad. Jesús oraba a Dios para hacer su voluntad, para recibir no mandamientos, pero para recibir las instrucciones de Dios, to receive the instructions from God, cuando estaba aquí en la tierra. Ahora, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, no necesitamos estar en oración con Dios en todo tiempo? Es importante que empecemos a practicar la oración más, pero más intencional. It's important for us to start practicing prayer, but be more intentional. No solamente para pedir lo que necesito. Dios, dame, God, give me, pero está bien con eso, porque Dios siempre quiere. Mire, algo, si usted escucha que diga, no, Dios ya no quiere que le pida, no, Dios siempre quiere que le pidamos. God always wants for us to ask. ¿Por qué? Porque Él es un padre, because He's a father. Y Él está ahí para extender su mano, para sanarnos, para liberarnos, para levantarnos. He's there to extend his hand, to free us, to help us, to rise us up, to forgive us, para perdonarnos. Pero también quiere que pasemos tiempo con Él. But He wants us to spend time with Him. Porque usted, o más bien nos tenemos que dar cuenta lo poderoso que es la oración. We have to realize how powerful prayer is. Porque va a venir a darte lo que tú necesitas. It's going to give you what you need. Te va a dar las fuerzas que tú necesitas. It's going to give you the strength that you need. It's going to give you guidance. Te va a guiar, pero eso vamos a entrar ahorita.
en 3 puntos que tengo para dar. 3 points that I have. Número 1 que mencionamos al principio es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida. Prayer is a way of life. Así como fue para Jesús, that just like it was for Jesus, la oración fue un estilo de vida para Jesús. The prayer was a way of life for Jesus. Y Él es el que nos dio ese modelo. He gave us that model. La oración debe de ser un estilo de vida que no podamos vivir sin ella. That we cannot live without prayer. Que en cada momento tengamos que estar en comunión con Dios. That every moment we have to be in communion with God. Mire, usted puede estar haciendo lo que esté haciendo, trabajando, manejando en su casa. Where you can do whatever you're doing. Your daily thing that you do. Lo que haces todos los días, haga todos los días. Pero prenda una alabanza. Put on some worship music. Eso lo va a mantener conectado con Dios. Prenda una prédica, turn on, put a preaching, algo que aunque usted esté trabajando, pero su alma, su espíritu está recibiendo lo que viene de Dios. Even though you're working or doing whatever you're doing, the whatever you're receiving, it's feeding your spirit and your soul. Y te va a mantener conectado con Dios. Lo que usted va a ver en la tele, whatever you're going to choose to watch on TV, también eso tiene que ver mucho. It has a lot to do, porque a veces vemos cosas que nos desconectan de Dios. It disconnects us from God. Mi hermano, tenemos que, no estoy diciendo que no puede ver nada, ¿verdad? I'm not saying that you can't, pero ser seleccionado, be selective in what we watch, en lo que vemos, porque claro, tenemos que seguir disfrutando la vida, ¿verdad? Entonces, que no pueda vivir usted sin la comunión con Dios. Ahora, ¿cómo puedo empezar este estilo de vida? How can I start this way of life? Es determinar. You have to determine. Tú tienes que decidir. It's a choice. Es una decisión. Tú tienes que determinarte, tienes que decidir que cada día vas a apartar un tiempo de oración para estar con Él. That every day you're going to set some time aside so you can spend time with Him. Y con el tiempo, si tú lo haces todos los días, if you do it every day, mi hermano, para cuando usted se dé cuenta, ya no va a poder vivir sin la oración. Then by the time you know it, you're not going to be able to live without prayer. Jesús le dijo a sus discípulos, ni una hora pudieron orar. God told his disciples, you couldn't even pray for an hour. Y unos dicen, una hora es mucho. An hour is a lot. Pero en realidad, mis hermanos, es algo que se empieza gradualmente. It's something that starts gradually. Es como cuando empiezas a conocer a una persona. When you start knowing a person, empiezas a pasar tiempo con ellos, unos momentos, just a little bit of time. Y pasa el tiempo y quizás lo ves todos los días y luego empiezas a conocerlo más y a conocerlo más. Y by the time you know, te pasas todo para cuando te das cuenta, te pasas todo el día con esa persona y no te diste cuenta cuánto tiempo pasó. You spend time with that person, by the time you know it, it's already been a whole day and you didn't even realize it. ¿Por qué? Porque ya estás más en confianza. Así es con Dios. Así es la oración. Si tú determinas esta hora, este día, todos los días, a esta hora voy a orar y voy a leer la palabra, mi hermano, su vida va a cambiar. Your life is going to change. David dijo, una cosa he demandado. David said, one thing I know, or I have decided, in my words, demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. He said, I'm going to be in the house of the Lord every day.
Ahora, eso no solo quería decir que él deseaba estar en la casa de Dios metido todos los días ahí, sino también habitar en su presencia o estar en su presencia, siempre estar conectado con el Espíritu Santo, siempre estar conectado con Dios. He was talking about being connected with God always. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando tiempo con Él. We have to spend time with Him. David, mi hermano, sabía, él encontró la llave. He learned the key of how to be connected with God. Y eso era orándole a Él, cantándole salmos, singing psalms to God. Él se dio cuenta siempre en la boca de David estaba el nombre de Jesús. In David's mouth, the name of God was always in his mouth. Y eso es lo que él se dio cuenta, que allí recibió el aliento y su fuerza para poder continuar en la vida. Mire, mi hermano, la vida, ser cristiano o seguir a Dios no es ser cristiano no es ya no puedo hacer esto, ya no puedo I can't do this, ya no puedo ir allá, ya no puedo usar esto, I can't wear this. No es religión. It's not religion. Ser cristiano no es religión. Ser cristiano es tener una relación con Jesús. Being a Christian is having a relationship with God. Y ahí es donde entra la oración. ¿Cómo vas a tener una relación con Jesús? En la oración. Mi hermano, no es reglas. It's not rules and regulations, sino es una relación con el Padre. Y cuando tú tengas una relación con el Padre, tu vida va a cambiar. When you have a relationship with the Father, your life is going to change. No vas a ser igual, y es lo que David encontró. Y ahí David encontró el aliento. David decía: torre fuerte es el nombre del Señor. David would say that his name is a strong tower. Que decía David que él era su refugio, that he was his refuge. Decía David que allí encontraba las fuerzas. Mi hermano, es que allí es tu fuerza. Cuando tú tengas miedo, tú puedes ir delante de Dios y tú puedes esconderte allí y Él te va a proteger. When you feel fear, when you don't know what to do, you can go to God and He's going to be there with you and He's going to protect you. Tú vas a sentir el aliento y la fuerza que tú necesitas. You're going to feel the strength that you need. David iba con Jesús, con Dios, cuando sus enemigos lo perseguían. When his enemies were after David, he would go to God. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? ¿Qué hacemos? Usted va a sentir una gran diferencia si usted corre a Dios en vez de correr a alguien más, o en vez de sentarse allí y empezar a imaginarse lo peor. Mire, mi hermano, corra a Dios en cualquier situación que usted tenga. Corra a Dios y usted allí va a tener aliento y la fuerza y dirección. Yo me he dado cuenta que si yo me quedo o pasa un día o 2 días que yo no oro, no, me siento vacía, me siento desesperada. Empiezan las emociones a tomar control de mí y me siento desconectada, me siento que algo me falta, me siento vacía. Entonces yo tengo que darme cuenta, es que no has orado como debes de orar, no has estado en la presencia de Dios, no has estado en su palabra. Entonces yo tengo que ir, mi hermano, y yo soy honesta con ustedes, porque a todos nos pasa. De repente pasan cosas que no oramos o nos sentimos de una manera, pero después me doy cuenta que yo necesito estar en la presencia de Dios, que lo que estoy sintiendo ahora, porque estoy sintiéndome así, es que no he estado en la presencia de Dios. Entonces hay que correr a la presencia de Dios.
Porque solamente, mi hermano, David decía él, se sacian de la abundancia de tu casa y les das de beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de vida. Él es la fuente de nuestra vida. David sabía que Dios era la fuente de tu vida, de su vida. Número 2, es nuestra fuerza de vida. It's the strength to our lives. Cuando oramos nos da la fortaleza y la fuerza que necesitamos, como hemos estado diciendo. When we pray, he is our strength that we need. Mira, cuando tú te decides realmente vivir en una vida de oración, intimidad con Dios, Él te va a dar la fuerza que tú necesitas. Aún Jesús, antes de ser crucificado, even Jesus before he was crucified, mis hermanos, Él tuvo que orar a Dios. He had to pray to God para que le diera las fuerzas para pasar la muerte de la cruz. He had to ask God for strength to be able to die on the cross. Dice su palabra, dice que estaban en el monte, se fueron al monte. They went up to the mountain. Dice, y yendo un poco adelante, se postró delante de su rostro. This is Jesus. He went with three of his disciples to go pray. Fue a orar y se adelantó. He went in front of them, and he kneeled down with his head down, orando y diciendo. He was praying and he said, Padre mío, Father, si es posible, if it's possible, pasa de mí esta copa. Pass this cup in front of me, pero no sea como yo quiero, sino como tú. But let it not be my will, but your will. Aquí Jesús estaba diciendo, yo no quiero pasar por esto. Jesus was saying, I do not want to go through this. Pero haz tu voluntad, do your will. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando tú estés enfrentando algo que es tan difícil y no lo quieres pasar, pero te tienes que acordar que si estás pasando por eso, quizás es porque Dios quiere hacer algo en ti. Es que Dios está obrando su voluntad en ti, y lo que va a salir es una victoria. And what you're going to see from there is a victory. Que nosotros podemos ir delante de Jesús. Mire, yo estuve en una situación en mi vida donde yo no quería pasar por el proceso que estaba pasando, pero yo tuve que ir delante de Dios y decirle, Dios, yo no quiero pasar por esto, me duele, no es fácil, yo no quisiera estar pasando por esto, pero lo voy a pasar porque yo sé que de aquí va a salir algo bueno, porque tú eres Dios fiel. Y es lo que Jesús hizo. Because I went through that and I told God, I don't want to go through this. This is hard, but I'm going to go through it because I know something great is coming from this, because He is faithful, porque Él es fiel. Entonces Jesús sabía que Él tenía que morir, porque la victoria que venía, mi hermano, era que iba a salvar a toda la humanidad. He knew that the victory that was coming was to save all humanity. Iba a ser grande. Pero ¿quién le dio la fuerza para poder ir a la cruz? But who gave Jesus the strength to go to the cross? Solamente Dios. La oración la relación que él tenía con Dios. The relationship he had with God. Y eso es lo que te va a dar las fuerzas a ti. Ya no vas a andar tamaleando o con un pie adentro y un pie afuera. You're not going to be, wobbly, or I don't know cómo decirlo en inglés. Or you're not going to be with one foot in and one foot out. Sino que vas a estar, you're going to be firm, vas a estar parado firme, porque tú conoces a tu Dios, porque tú conoces que Dios tiene algo grande para ti. That God has something great for you. Te dará la fuerza, mi hermano, para vencer toda tentación. He's going to give you the strength so you can overcome
all temptations. Te va a dar la fuerza para que tú puedas vencer lo que viene delante de ti, como lo hizo con Jesús. Jesús ayunó y oró por 40 días y 40 noches. Jesus fasted for 40 days and 40 nights, and I'm pretty sure he prayed y oró. Y cuando vino Satanás a tentarlo, when Satan came to him to tempt him, para hacerlo caer, Jesús le pudo resistirlo y reprenderlo. Jesus was able to resist him and rebuke him. ¿Sabe por qué? Porque él estaba conectado con el Padre, because he was connected to God. Cuando no estamos en oración, when we're not connected with God in prayer, vamos a caer en pecado, vamos a caer en tentación, vamos a caer en cualquier debilidad. No, vamos a dejar de ver a Jesús. We're going to stop. We're going to not see Jesus anymore. We're going to turn away. Nos vamos a desanimar, mi hermano, pero por eso, mire, Jesús pudo resistir. That's why Jesus was able to resist, porque estaba conectado al Padre. David escribió, te amo, oh Jehová. David wrote, I love you, oh God, fortaleza mía, you're my strength, roca mía, you're my rock, castillo mío, you're my fortress, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. I will trust in you. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire todo lo que Dios es. See what everything that God is. Mi hermano, pero eso no lo vamos a saber hasta que estemos conectados con Él. Y cuando tú ya no puedas, tú puedas clamar. Agarra este salmo y dile, Dios, tú eres mi fortaleza. God, you're my strength. En ti voy a confiar. Tú eres mi escudo. I can hide in you. Puedo esconderte. You're my protector. Tú eres la fuerza de mi salvación. Muchas veces David oraba esto por ayuda y fuerza y fortaleza, porque en momentos David estaba solo y necesitaba las fuerzas de Dios para salir adelante. A veces nos vamos a encontrar solos. A veces nos vamos a encontrar en situaciones que nadie nos va a comprender, nadie nos va a entender y nadie nos va a poder ayudar. We're going to be in situations where nobody's going to understand us. Maybe we're going to be alone, or nobody's going to be able to help us. Pero cuando tú estás conectado con Dios, but when you're connected with God in prayer, en la oración, tú vas a poder clamar a Él. Y Él siempre va a estar ahí por ti. And He's always going to be there for you. Y Él te va a ayudar. And He's going to help you. Miramos a David que clamaba a Él y Dios le daba la victoria. David would call upon God and God would give him the victory. Y por último, ya voy a acabar. La oración es la que te da dirección a tu vida. It gives direction to your life. It tells you where to go. Te dice por dónde ir. Te dice qué hacer. It tells you what to do. Pero mire, seguimos aquí con David. Mire lo que David le decía para hacer la voluntad de Dios, to do the will of God. To be in the direction that God was taking him, para estar en la dirección que Dios lo estaba llevando. Le decía en el Salmo 25 versículo 4, 5, Salmos 25, capítulo 4, 25, Psalms 25. Le decía, muéstrame, oh Dios, tu camino. God, show me your ways. Enséndame tus sendas, show me your paths. Encamíname en tu verdad. Guide me in your truth. Y enséñame and show me, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. I will wait on you all day. David, esto es lo que Dios le pedía a Dios mientras que él necesitaba dirección, mientras que él estaba afligido, mientras que él necesitaba saber qué hacer para poder enfrentar
a los enemigos. He would tell, this is what he would tell God, so he could know what to do, so he could confront the enemies. Para saber, ¿y voy a la guerra o no voy a la guerra? Should I go to war or should I go to war? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué dirección tomo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué decisión? What decision? Y eso es lo que la oración te va a dar. That's what prayer is going to give you. La palabra de Dios te va a guiar a lo también lo que tú tienes que hacer. Cuando tú estás orando, va a venir la palabra de Dios para saber lo que debes de hacer. Por eso es importante saber la palabra de Dios. David, igual como nosotros, confrontó muchas situaciones diversas, pero él siempre fue a Dios. He always went to God. De la boca de David siempre fue invocar el nombre de Dios. Pero eso viene cuando lo conoces. But that comes when you know him. But you know him through prayer. Y Jesús, cuando se acercaba la hora de la crucifixión, le oró a Dios y le dijo que quitara la copa de enfrente de él. Pero ¿qué dijo? Voy a repetir este versículo porque ¿qué dijo? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí él estaba diciendo: Dios, yo voy a hacer tu voluntad. He was telling God, not my will, but your will be done. He was telling God, I'm not going to do what I want, I'm going to do what you want. You show me the way. Enséñame cómo hacerlo. Yo no sé cuántos aquí necesitan la dirección de Dios en sus vidas. Yo creo que todos aquí la necesitamos. I think all of us need it. Yo no sé si tú estás ahorita en un momento que no sabes qué hacer. I don't know if you're in a moment that you don't even know what to do. Pides consejo, pero no sabes si realmente debes de seguir ese consejo. You ask for advice, but you don't know if you should. You're confused, estás confuso. Pero hoy te vengo a decir que Dios te da dirección si tú lo dejas. He gives you direction if you want him to. Porque Dios no hace nada si uno no quiere. God will not do anything if you don't want it. God cannot force himself upon you. Dios no puede forzarse en ti. Él no está aquí para decirte: tienes que creer en mí, tienes que servirme. No, Dios no es así. God is not like that. Es una decisión, es a decision. Dios obra en el que le abra su corazón. God works in whoever opens up their heart to him. Because he's a gentleman, porque él es un caballero. La religión se forza en ti. Religion is forced upon you. Pero una relación no es forzada. O Dios no es su relación con Dios no va a ser forzada. Es si tú quieres. Así que en esta hora yo quiero decirle que la oración, si usted decide en esta hora hacer la oración un estilo de vida, if you decide to make prayer a way of life, te va a dar la fuerza de tu vida. It's going to give you the strength for your life. Y te va a dar dirección, and it's going to give you direction. Él no quiere que Dios ya no quiere que camines en dos pensamientos. God doesn't want you to be stuck in two different thoughts or in different thoughts. Que estés confuso, that you be confused. Él hoy te da la claridad. He gives you clarity. Pero por medio que te acerques a Él. But only if you come before him and you open up your heart y dices: Dios, yo quiero una relación contigo. I want to develop a life of prayer. Yo quiero empezar una vida de oración.
¿Usted quiere saber cómo yo empecé mi vida de oración? You want to know how I started my life of prayer? Yo empecé escribiendo las oraciones. I started writing my prayers. Todo como yo me sentía, y siendo honesta completamente, writing down the way I felt and being honest before God, porque Dios, uno puede actuar como que todo está bien, o que no hay tantas cosas, not a lot of things are wrong with us, como que, ay, no tengo muchas cosas que están mal. No, Dios conoce. Yo le decía a Dios, tú sabes, yo no puedo esconder nada de ti. Delante de Dios nada se puede esconder. Si usted puede ser tan honesto con Dios como se siente, aún si está enojado, even if you're mad, si siente coraje, if you feel anger, lo que usted sienta, dígaselo a Dios, tell it to God. Pero diga, Dios, ayúdame, but help me. Y usted va a ver la diferencia. Y así empezó mi vida de oración, escribiendo, porque así es como yo me podía expresar mejor lo que sentía. Y así empecé a orarle a Dios. That's how I started praying to God. Entonces, eso es algo que quizás usted puede hacer. Usted dice, es que cuando oro no sé qué decir. Empiece a escribir y va a empezar a fluir. Start writing and you're going to flow.